Señores, hoy tenemos un gran programa. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar. Ya está sentado con nosotros Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como todos los miércoles va a estar Jorge Asís. En su columna, el maestro Asís va a estar con nosotros. Se va a sumar luego Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y finalmente Facundo Moyano, más la mesa de lujo que tenemos: Rosario Yerdi, Martín Angulo, Nacho Ortelli. Quiero reiterar algo que dije porque no estaba el gobernador y que sostengo. Me pasa algo con el caso Beatriz Arlo y vacunas muy particular. Primero, pues es que cuando vas a declarar como testigo, justamente, la primera pregunta que te hacen es: ¿te comprenden las generales de la ley? Normalmente uno no sabe de qué se trata, entonces te explica el secretario o el abogado que está tomando la audiencia y te dice: ¿sos amigo o enemigo? ¿Tenés una causa judicial contra alguna de las partes? ¿Atentaste contra la vida? ¿Tenés alguna deuda económica? En ese caso, si hay alguna de estas causales, vos no estás en la independencia necesaria de criterio para declarar sobre lo que sabes y cómo lo sabes. Esto es una testimonial. Vos vas a contar lo que sabes y cómo lo sabes. En el caso de Beatriz Arlo, probablemente me comprenden las generales de la ley. Porque yo me siento amigo de Beatriz. La admiración intelectual, gracias a este oficio, me hizo llegar a conocerla. Y sé que es de una indubitable honestidad personal y ética. Y si me preguntasen por las generales de la ley, no soy amigo de Axel Kicillof, solo lo conozco como entrevistado, pero voy a decir, aún en contra de todos los manuales de periodismo que dicen que no hay que hablar del entrevistado, que es un tipo honesto, con el que hemos discutido, no coincidimos, tenemos divergencias, pero siento una honestidad personal y funcional. Digamos, a Kicillof se lo puede achacar tal o cual cosa, pero no hay modo de creer que aprovechó la política para beneficiarse económicamente. Entonces hay como dos encuentros, en este caso de dos honestos, dos tipos honestos. Y creo, y esto lo digo con el mayor de los respetos, que en pos de esta honestidad personal y ética, Beatriz Arlo contó públicamente, en esta locura que es la televisión, un hecho que, no aclarado rápidamente, podía suscitar la duda de la honestidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires a la hora de la vacunación. Hoy Sarlo dijo que fue infeliz la expresión "me ofrecieron por abajo de la mesa". Lo acabamos de explicar recién con Canosa. En aquel momento hay que ponerse en situación. En la Argentina se debatía si la vacuna Sputnik era o no venenosa en términos de la diputada Elisa Carrió, que presentó una demanda penal. Entonces hubo un intento, como pasa en cualquier lugar del mundo, de llevar confianza a los que queríamos y queremos vacunarnos con personas notorias, como Mauro, hoy lo contó Mauro acá, Mauro Viale, Moria, que lo dijo también con esta cosa genial que tiene Moria de decir lo que piensa, y me parece que allí quedaron mezcladas las dos cosas. El vacunatorio de Ginés González García, de Carla Bisotti, es un tema que yo creo merece el análisis político, le costó la cabeza a Ginés, penal, está investigando la causa Copuchetti. Ahora esto que contó Sarlo, me parece que no debió haber sido inscripto, y tengo que atribuírselo a Beatriz, en el marco penal. Pues no tiene nada que ver. Ahora, el pedido de disculpas o las correcciones, no sé si sanan. Me parece que es bueno entender que estamos hablando de dos personas irreprochables en la honestidad y que merece este prolegómeno. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? Al que se agrega encima una cuestión familiar, yo creo que es necesaria, traer a la esposa al gobernador, y me parece francamente infeliz esta situación. Bueno, me saco esto, ¿no? Con todo gusto. ¿Hablaste 2 metros. ¿Hablaste con Sarlo? Creo, me animo a decir que nunca en mi vida. No, pero digo, ¿en estas horas tampoco? No, tampoco. La verdad que, te digo, yo narro también lo que ocurrió hoy. Estuvimos a la mañana con Alberto en una escuela primero en Avellaneda, inaugurando una obra de las 1960 horas que hicimos en las escuelas de la provincia, inaugurando una muy linda. Después fuimos a un vacunatorio, justamente. Ayer había ocurrido todo este tema en la ciudad de Buenos Aires, que ahora parece opacado por una falsa denuncia contra mí o contra mi esposa. No se habla más. Pero estábamos ahí y de pronto me avisa la gente de prensa que explotó un tema que involucra a mi esposa. Y lo que decía textualmente los titulares de los 2 diarios porteños más importantes es: la esposa de Kicillof le ofreció a Sarlo la vacuna por abajo de la mesa.
Y la verdad que eso, en todos sus términos, era falso. Y esta no fue ni tu esposa ni por abajo de la mesa. Por eso quería dar un paso. Te está sí. mirando Sarlo en este momento. ¿Qué le decís? No, me parece, ella después dijo que estuvo infelizmente utilizada la expresión. Bueno, yo lo que digo es que ahora estoy, para que entienda, porque capaz no lo conoce al tema, supongo que sí, cuando a uno le tiran un balde de barro y después le dan un pañuelito para limpiarse, se pasa días y días limpiándose. A mí todavía hay gente que me dice, vos cobrabas plata en YPF, que fue una tapa de Clarín, no sé si te acordás, que yo cobraba 400.000 pesos. Sí, me acuerdo. Y era falso de toda falsedad. Ahora, todavía no me lo saqué de encima. Y en este caso afectaba a mi esposa. O sea que ese malentendido o esa expresión mal usada, que me parece que justo proveniendo de alguien que es bastante capaz en el uso de la palabra, como vos mismo decís, la verdad que me parece que no, que hay otros condimentos. ¿Vos crees que detrás de Sarlo en realidad hubo una movida política? Bueno, la movida política todavía está. Yo te digo, ya fue aclarado que mi esposa no le ofreció, y ahora lo explico porque capaz alguien todavía no lo escuchó, pero mi esposa no le ofreció a Sarlo una vacuna por abajo de la mesa. En la provincia de Buenos Aires no hay vacunatorios ocultos. En la provincia de Buenos Aires no privatizamos ni una vacuna, no se la dimos a nadie y le dijimos, che, dásela vos al que te parezca que cumple estas condiciones, como sí pasó con Morales, que decía, de Jujuy, que dijo que le dio las vacunas a los privados y vacunaron a los perros y a los gatos incluso. Dijo Morales. Entonces eso es un vacunatorio VIP Plus. En la ciudad de Buenos Aires se privatizó la distribución de la vacuna y después la parte estatal, que era lo que ocurrió estos días, tuvo dificultades porque es difícil vacunar. Yo estoy vacunando desde diciembre, hoy vacuné 47.000 personas en toda la provincia de Buenos Aires. Vacunamos, ¿no? Nuestra provincia. En 508 vacunatorios como el que había acá en el Luna Park, pero 508 porque esta es una provincia inmensa. 6 veces más grande que la ciudad y además no está todo asfaltado, ni tiene todo luz, ni internet, es distinta la situación. Y venimos haciéndolo con mucha, digamos, creo que con mucha dedicación y mucha seriedad. Entonces, cuando sale esta noticia, yo estaba ahí, bueno, digo, esto lo tengo que aclarar porque es mentira, pero de cabo a rabo. Pero contarle para los que no saben, yo inevitablemente se puede decir, no, prefiero que no. Pero contar qué tiene tu esposa, una editorial, con Sarlo, porque digo, claro, mucha gente no sabe de qué se trata. Todo es muy sencillo y comprensible, incluso los mails de Sarlo lo explican bien, porque además mirá el offer del que hablamos con Dólar Futuro el otro día, ¿no? Sí. Que ya hablamos alguna vez de la causa Dólar Futuro, yo ayer o anteayer despotriqué contra... porque me parece que es una aberración, ahora salió lo de Lula, que era todo trucho, pero yendo a esto surge en un expediente judicial. Y la cosa es así, yo había diseñado una campaña cuando la vacuna era mala palabra o era veneno, y había mucha gente que tenía dudas de vacunarse y tenía incertidumbre sobre la vacuna. Algunos creían, que tomándolo de veneno, que era peor ponerse la vacuna que contagiarse el COVID, siendo mayor. Entonces, en esta situación, yo diseñé esta campaña, que la dije públicamente, y que después no se hizo por otro motivo. Llamar a notorios, o sea, ¿puedo preguntarte a quiénes? Sé que estaba Moria, sé que estaba Mauro, sé que estaba Sarlo. Cada uno de los que sondeamos, porque nunca formalmente lanzamos la campaña. Pero era preguntar, porque si todos dicen, no, yo no me voy... Por eso tampoco se lanzó con un formulario, porque era ver si algunas personas reconocidas... de edad, quiero decir, ¿no? De la edad correspondiente, no, más de 30, 70. Sí. Más de 70. Perdón, Moria, pero bueno, que sí estamos diciendo la edad de ella, pero bueno. No, por eso yo no mencioné a nadie. Porque, sí, pero está bien. Pero bueno, además la respeto muchísimo. Yo lo que digo es que nosotros le íbamos a ofrecer a gente notoria y si fuera posible que no sea afín del partido. ¿Por qué? Porque si Carrió... Bullrich andaba desconfiando de la vacuna, los canales y medios macristas estaban en contra de la vacuna, si algún intelectual, gente de la cultura, deportista, afín a ellos se vacunaba, el objetivo no era discutir con la campaña antivacuna, era que la gente se quisiera vacunar. Pues te pongo más en contexto. Esto estaba pensado en enero, cuando se esperaban 5 millones de vacunas en 4 semanas. Y yo tenía menos de 1 millón de inscriptos en mi página. Había que incentivar. Entonces, ¿qué tiene que ver tu esposa en esto? Bien, estamos pensando a quién se puede consultar si le interesaría formar parte de esto para después consumarlo eventualmente. Y entonces, hablando con mi esposa, dice, bueno, nuestra editorial... Siglo XXI, yo publico ahí
Soledad publica ahí también, publica Beatriz Sarlo, que además fue profesora de ella, pero tu esposa es licenciada en filosofía, es doctora es doctora en letras, o sea, tiene una carrera académica asociada de una cátedra, que fue la cátedra de Sarlo incluso en algún momento, literatura argentina. Entonces, dice, bueno, se puede sondear porque seguramente no está en contra de la vacuna, claro. Porque era una locura estar y en contra. Y es crítica de ustedes. Claro, y es crítica de nuestro gobierno. Entonces, habla con Carlos Díaz, el director de la editorial, y Carlos Díaz le escribe un mail inocentemente diciendo, mira, acá lo traje al mail. Para que lo vimos, por si quieren verlo, lo tenemos ahí. No lo vi ni lo conozco al mail, ni Soledad tampoco, porque nadie de nosotros le escribió a Sarlo, pero el mail está muy bien y dice lo siguiente: es una campaña de concientización para que la gente se vacune. Es una campaña bien pensada. Es por derecha, nada trucho. Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comente que ya lo hicieron, se saquen una foto. La idea es que la noticia circule lo más posible. La estamos invitando a lo contrario, a darle una vacuna por abajo de la mesa. Si yo voy ahí y te digo, toma, acá tenés una vacuna. Un mail. Bueno, acá, claro, mirá si te voy a ofrecer algo turbio por mail a través de un tercero. Y además, lo que le ofrecíamos era, si tenía ganas de participar en una campaña que finalmente no se hizo, y no por esto, donde toda la gente, fuera de abajo de la mesa, se iba a vacunar arriba del escenario. Porque el chiste... Entonces, ¿cómo iba a ser por abajo de la mesa si están hablando vacunatorio secreto? Esto era que se vacunara con las cámaras, y yo les decía, no voy a estar yo, no va a haber propaganda de la provincia, es solamente para que si alguien confía en Sarlo, más que en mí, o más que en la MAT, sí, claro. o no sé qué, o en Moria, o la que vaya y diga, yo también me vacuno. Entonces no es ni veneno, si se la pone tal, la vacuna. Esa era la idea, si vos querés. Ahí Sarlo contesta algo que estaba en todo su derecho, dijo. A mí me parece que no. Tiene todo el derecho del mundo. Es decir, no, porque le saco lugar a alguien, porque me parece éticamente... Listo, tenía derecho. No, y hay gente que dijo que no. Hay gente que dijo que no. La gran mayoría dijo que sí, y que estaba indignado con la campaña antirruso, antivacuna, antisoviética, no sé qué porquería armaron para que la gente... Y yo creo que eso sí direccionado. Por eso vos me preguntabas la voluntad o el objetivo de Sarlo. No lo sé. Sí sé que la campaña antivacuna era para que fracasara la vacunación, porque nosotros conseguimos una vacuna que además era una vacuna que aprueba el ANMAT y dice, no, esa que trajeron es veneno. Entonces, bueno, y efectivamente, mira, Quirós en esos días dijo que el 40% del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires no quería vacunarse. ¿Y por qué? Porque le habían sembrado la duda que la vacuna era... Porque lo que uno esperaba es, bueno, llegó la vacuna, todos a balanzarse. Y no, empezaron a armar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? En un momento Sarlo dice, a mí me ofrecieron una vacuna por abajo de la mesa. Y hoy decía alguien, pero lo tendría que haber explicado Kicillof en ese momento. Yo lo que digo es que nunca pensé que se podía referir a esto. Porque si algo no había acá, pensé, alguien le habrá ofrecido una vacuna. Un vacunatorio VIP ¿Qué distinto. sé yo? Puede ser. No lo sé, ni me importa. Lo que digo yo, no voy a... Además ahora decir, no, nosotros la invitamos a la campaña cuando ella no habló de esa campaña. Después le preguntaron varias veces. Dijo, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. No voy a hablar. Bueno, está en su derecho. Después va y se la deja, va al juzgado y le lleva, creo que estos mails. Sí. Y a los 2 minutos se filtra el mail. ¿Te acordás? Los audios de Cristina. Se filtra el mail y se convierte en un titular. La esposa de Kicillof le ofreció algo turbio a Beatriz Sarlo. O sea que la operación es... Te tengo que separar. Y te voy a completita. Te voy a dar una razón. Pero separo Sarlo diciendo lo que dice y cómo se transcriben los mails y cómo va el vínculo. Yo no voy a hablar en nombre de Sarlo porque no tengo derecho. Y me sacaría corriendo de un escobazo ella. Permitime decirte que no encuentro un resquicio de Sarlo queriéndote joder la existencia a vos. Yo no veo por qué tendría que hacerlo, pero sí lo que te digo es que si no pensó, tuvo 2 meses, no sé, 1 mes para pensar qué efecto podía tener esto, y si no se dio cuenta que esto iba a embarrar, ensuciar a Carlos Díaz, que ella es su editor, de la editorial. Pero es su editor, tienen una relación. Sí. Hoy habló Carlos en una radio, se presentó a explicar, porque en realidad mi esposa nunca habló con Sarlo, entonces en realidad hasta yo podría haber dicho, no, yo no conozco al señor Carlos Díaz, esta gente está toda loca. Pero yo lo que digo es que lo que se hizo no es ilegal, no es oscuro, no es turbio. Es como que yo te pregunte, che, ¿participaría de una campaña publicitaria a favor del verano en la provincia? No hay abajo la mesa. Entonces vos me decís, no, esto me ofrecieron una coima. No, te dije, si querés participar de una campaña a favor de la provincia. Lo que yo no puedo concebir es que Sarlo no se diera cuenta que el efecto iba a ser ensuciar a mi compañera.
que si vos entras hoy, porque es público, a sus redes sociales, le tiraron odio y violencia. Y le dijeron como si ella regenteara mi vacunatorio. A mí me hizo acordar mucho eso es buquebús. Eso es responsabilidad de Sarlo. Eso, aunque sea involuntario, yo la considero una persona inteligente, prestigiosa. No puedo creer que no se dio cuenta que esto iba a terminar así. Y para colmo vos decís, bueno, pero a ver, a mí me dan una botellita de agua, me dieron una botellita de agua, ¿qué voy a hacer? Pasó. Pero esto, cuando ella dijo, me dieron algo abajo de la mesa, cuando claramente no le ofrecieron nada abajo de la mesa, nada, y menos mi esposa, porque mi esposa no es ni funcionaria del gobierno, no tiene vacuna. La sondearon a ver si quería participar de una campaña pública. Tan simple como eso, y no tiene ninguna oscuridad más. Y un montón de gente, yo lo había anunciado, va a haber una campaña pública. O sea, podía no haberme escuchado. Sí, no, aparte antes había salido Moria abiertamente. Había en los diarios que esa campaña existía. Ella podría decir, yo no quiero hacer una campaña. Con la característica de Moria que no tiene límite de... Me vacuno el viernes, creo que dijo. Espero que me llamen para vacunar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué se suspende? ¿Y por qué finalmente no se hace la campaña? La campaña no se hace porque las vacunas tardan más de lo esperado. En aquel momento iban a llegar millones, entonces usar una cantidad de vacunas para eso estaba bien y además había que acelerar lo más posible la inscripción. Ocurre que se demoran las vacunas y ocurre lo del trabajo este de The Lancet, la famosa revista, donde la campaña antivacunas sucumbe por su propio peso. No era campaña antivacunas, yo ahí te diciendo, todos estamos... Yo tengo la tranquilidad de haberlo escrito y dije, en cuanto la ANMAT me diga, la vacuna Turkmenistán funciona, voy pongo el brazo. Pero ¿Qué sé yo? No sé de este tema. Pero cuando yo me la di, ANMAT dijo... Pero había una autorización provisoria sin la presentación ni en FDA ni en la Comisión Europea. Hay una confusión. La ANMAT nunca se basa en las presentaciones en otro lado. Yo aprendí del funcionamiento de la ANMAT, te imaginará por este lío. Imagino. Porque yo no sabía cómo funciona. La ANMAT, cuando le presentan un medicamento, un laboratorio, lo analiza, ve las pruebas científicas y aprueba o no aprueba por sus propios méritos. Es cierto que hay convenios con algunos países que si algún país aprueba, Brasil, por ejemplo, es recíproco, pero no es una obligación. Y menos es una obligación que se publique un paper en una revista. Eso no es una aprobación. No, es como una autoridad moral. Yo lo que digo es que podía haber gente que, sin saber todo esto, que yo tomo esto porque lo autorizó la ANMAT. Obvio. Si no, no lo tomo. Pero el día que empiece a desconfiar de la ANMAT, me muero de inanición. Allí, y ahora quiero que los chicos pregunten sobre este tema. Un día acá me dijo, o en la radio, no me acuerdo, ¿te vacunaste contra la gripe? Sí, ¿qué vacuna es? Rusa, China... No, pero aprendí que ni siquiera la Istivac, que es la más conocida, es una italiana, y que me alegró, aparte que fuera italiana, digo, y me había vacunado, y digo, pero ni se me fui a la farmacia, tenía el coso de la ANMAT. Entonces, Luis, yo entiendo que está el tema de las vacunas, que llegaron muy rápido, que te decía que no. Ahora la vacuna de Gamaleya resulta ser una de las mejores en la efectividad, y ahora yo he visto gente que dice, solo me quiero vacunar con esa. O sea que se dio vuelta la tortilla. Yo creo que puede haber alguno que desconociendo el procedimiento, una vez aprobado por el ANMAT, dice, bueno, pero es provisorio. Bueno, si el ANMAT aprueba, no mata. Claro. Y no hay dos aristas con Sarlo, y después vamos a la campaña, si vos querés, ¿no? Que comparto que hay. Una, que es tener mala leche política y estar laburando para cambiar. Vamos a decirlo brutamente. Sí. Lo descarto. La otra, y ahí me lo quedo pensando, que vos acabas de decir, Sarlo, que es una experta en interpretación de texto, probablemente una de las más lúcidas, no podía desconocer que esa expresión y ese silencio hasta hoy podía traer. Pero además acaba de decir que la expresión estaba mal. O sea, que una expresión que ella reconoce que estaba mal ocasionó un daño. Un daño que podía haber evitado con el simple hecho de decir, me equivoqué, la verdad, porque además le preguntaban, la sonsacaban, bueno, pero ¿quién te dio la vacuna abajo de la mesa? Y todo el tiempo ella se estaba refiriendo a este mail que le mandó Carlos Díaz, que es un amigo o un colega de ella. O su alguien. editor, sí. Bueno, y era esto, y estaba acusando a Carlos Díaz de haberle hecho una propuesta indecente, a mi esposa de haberle ofrecido una vacuna que no es quien para hacerlo, y lo único que se estaba haciendo es, ¿vos participarías de esta campaña? Claro. Como, ¿Te sentás mano a mano con Sarlo a tomar un café a solas? Yo no tengo problema en sentarme con nadie. Sí, lo que espero es que ojalá mire hoy las redes de mi esposa, que no tiene nada que ver con mi gobierno, porque no es miembro de mi gobierno, que no tiene vacunas, que vea las cosas que le dijeron y que tome dimensión de lo que produjo. Ella, yo sé que hoy dijo algo así como, bueno, el sistema judicial al final filtró, bueno, pero no conocemos en la Argentina, cuando es algo que le puede hacer daño al campo popular y al peronismo, el sistema judicial filtra, regala, inventa,
A ver, yo tengo mis bienes. Tenés razón en lo de Sarlo. Te cuento que cuando, ¿cómo se llamaba al que se fue a Israel, que dijo lo de Nisman, que le filtraron hasta Pacher. A Pacher. O sea, no es que solo al peronismo. A Pachter, Bueno. que yo decir, lo mataron a Nisman, le filtraron el pasaje, el borde. O sea, es una asquerosidad filtrar eso. Pero era a favor, en contra del peronismo lo hicieron. Le filtraron a él. En todo caso, en contra de un periodista que había afectado con lo dicho el kirchnerismo. O sea, en contra de una persona que había criticado el kirchnerismo. Pero porque es como esto. Le filtran el mail a Sarlo porque me perjudica a mí. Para usarlo para perjudicarlo. Te digo, mirá, no importa. Lula... Las filtraciones son horribles. Son horripilantes. Y agrego algo. Es una cosa habitual. Sí. Es una cosa habitual, lamentablemente. Es ilegal, pero es habitual. Agrego algo más. Me parece que en este caso, que es un poco lo que a mí me duele, me parece que se hizo una canallada sobre una persona que, en este caso mi esposa, porque yo digo que es absolutamente inocente de eso que se le acusó y todavía están. Y a mí la verdad que me parece que sí, que tendría que haber hecho los esfuerzos para sanar el daño que hizo por su falta de evaluación de lo que iba a pasar. Pero vivimos en la Argentina. Algunos diarios porteños, Clarín y La Nación, están ensañados con el gobierno, para mí de manera muy clara. Hay un lawfare, un uso de la justicia, ¿no? Entonces, me parece difícil no pensar que este podía ser un desenlace de generar misterio. A ver, si me lo pide un fiscal, se lo digo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué esperaba que pasara después? Que hiciera un mail que decía la esposa, que dijeran, no, en realidad está mal usada la expresión. No, lo que iban a decir es, pasó esto que no pasó. Y yo digo simplemente, nadie le ofreció hacerlo nada abajo de la mesa, y menos mi esposa. Y me parece que ante una situación así, yo tengo la responsabilidad de salir a aclararlo, como no aclaro montones de mentiras. Mirá, montones de mentiras que se dicen sobre nuestro sistema de vacunación, sobre cómo funciona mi gobierno, montones de mentiras. Pero en este caso yo salgo a aclararlo porque no voy a dejar que quede plantado. Y te digo, última cosa que digo, la tapa de Clarín, mañana, ¿va a decir que no fue una vacuna por abajo de la mesa? Mira el logo, A24 dice acá. Pero tu opinión, no lo sé. No, jamás opino, como detesto que opinen de mí, que digan de mí las barbaridades que dicen. Para mí la tapa de Clarín va a ser muy desfavorable sobre la base de una mentira. Entonces me parece que hay una intencionalidal. Y lo he visto y lo hablo con esta bronca. Está bien que te enojes. Quiero decir, te cuento a los medios acá las cosas que dicen de mí. No sé. Pero bueno, hablemos de Sarlo, después seguimos con los demás. Sí. Gobernador, desde que Sarlo dijo que le habían dado la vacuna debajo de la mesa, creo que fueron los primeros días de febrero, antes del vacunatorio VIP, pasó un tiempo importante. ¿Por qué desde la provincia no la contactaron para decirle, Sarlo, no la contactamos por debajo de la mesa, como usted está planteando, sino que fue a través de, digamos, un mail en el que se le aclaraba que no era por debajo de la mesa? ¿Por qué razón? Porque obviamente antes del vacunatorio VIP me parece que ustedes tenían la posibilidad de corregir eso. Nunca pensé que se refería a participar de una campaña pública con abajo de la mesa. Es una forma bastante sofisticada y confusa de hablar. Me invitaron a formar parte de una campaña pública, con la que después yo respeto que ella diga, no estoy de acuerdo, me parece un desastre, sí, claro. Yo mismo no participé, y si se hubiera hecho, me parecía deleznable. Puede decir todo eso, pero nadie le ofreció una vacuna abajo de la mesa y ella tuvo... Ustedes no sabían que se refería a ver, y sobre todo cuando después... No pensé que fuera algo referido a esto. Claro. Incluso... Sospechaste que había un vacunatorio VIP de otro lado. Me habrían ofrecido algo... que ella consideró, y con lo que no me quiero meter, de la misma manera que yo no quise decir, a Sarlo le invitamos, como no lo digo ahora, vos me decías que otra gente, me parece que fue una campaña que ideamos, que sondeamos a alguna gente, que después no se hizo. No corresponde. Y porque voy a decir, ese quería, entonces van a ir, usted, entonces yo no voy a andar señalando ni a Sarlo ni a nadie. Y yo no tengo confianza con Sarlo, ni yo ni mi esposa tenemos, ni el teléfono de Sarlo, ni somos amigos. Viste, si uno dice vacunatorio VIP, que es que te llamo a vos, amigo mío, te digo, toma una vacuna, abajo de la mesa. Bueno, la verdad que no, todo lo contrario, y entonces jamás pensé, pero realmente jamás pensé que se refiriera a esto. Ustedes daban por supuesto que era que lo había entendido bien, que era un canal oficial. No, pero que le había pasado otra cosa, que además no quería contar qué era. Entonces digo, a ver, si ella tiene un mail donde dice... a ver, además, suponete, sería la primera vez que algo turbio le ofrece un tercero por mail. Claro. ¿Viste? Que no tiene lógica esa denuncia que estaba haciendo. No tenía que ver con este episodio.
Después, finalmente, lo que denunció ante un juez, además la metió a mi esposa en una denuncia judicial, la verdad que no, yo no, me parece que no corresponde, me parece que es una metida de pata muy grave. El involucramiento de tu esposa me parece pero es lo fuera que de lugar. hizo, Sí, no, bueno, te estoy dando la razón. Sí. Ni cuando te doy la razón. Siempre. Gobernador, el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación existió. Eso opacó la campaña de vacunación. Incluso hay una investigación sobre otras vacunas que se dieron. Con Luis recordamos siempre a 2 jueces de la Corte bonaerense que no dan explicaciones. Es un hospital, es extraño para ustedes porque es un hospital de la provincia de Buenos Aires. Las vacunas son de ustedes, pero lo regentea Nación. ¿Cómo se tiene que hacer? Ustedes le piden explicaciones a Nación, quieren que se abran las listas. ¿Cómo se hace para transparentar este sistema? De paso, digamos, doctor Skogan y Genú, Sí. 2 ministros de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que no han dado explicaciones. Y acá te voy a decir, hay jueces que todavía creen que están en el medioevo, que no deben hablar sino por su sentencia. 2 en el día. Dale. Mira, ¿qué es lo que pienso del tema en general? Nosotros llevamos vacunados, hoy te decía 47.000, llevamos vacunados 700.000 o más bonaerenses. ¿Cómo es el sistema y por qué yo no tengo control o no tiene la provincia control de cada uno de los 506 vacunatorios que están funcionando? Algunos funcionan en hospitales provinciales, otros en hospitales municipales, otro en centro de vacunación. Hoy estuve en uno que funcionaba en un centro de vacunación afuera del sistema de salud, porque tampoco usamos el sistema de salud porque ahora pronto vamos a estar vacunando gripe. Entonces había que hacer una campaña inmensa, además de lo que se hace habitualmente. Cuando nosotros distribuimos las vacunas y damos turno, pero cuando se vacunó el sistema de salud al principio, también el sistema de salud se autovacunaba de alguna manera. Entonces nosotros mandábamos vacunas, una parte era con turno y otra parte venían los trabajadores del hospital o de otro lado, presentaban un certificado de salud y se los vacunaba. En aras, bueno, y ahí hay un problema que yo digo, si alguien, cuando se anotan, todos inscriptos en el sistema, en ese momento se inscribe en el sistema y hace la declaración jurada. Yo soy personal de salud. ¿Cómo lo acreditaba? Con diferentes instrumentos. En algunos casos, mira, me contaron en el interior que uno era el que cortaba el pasto adentro de un hospital, que estaba todo el tiempo ahí y que estaba tercerizado. Bueno, qué sé yo, lo vacunaron. Me dijeron eso. ¿Cómo hago yo ahora para evitar estas cosas? Primero, cuando alguien da una declaración jurada o presenta un certificado, yo no tengo ahí un escribano público que mire si la firma es real. No tengo, decía el otro día, no contraté a Interpol para ver si el que se anotó y dijo, bueno, los de 70 años es más fácil, pero soy ahora trabajador de la educación, porque es público y privado. Entonces puede trabajar en una clínica, presenta el certificado de la clínica, la persona que está ahí, que tampoco es una experta perita en certificado, dice sí, es, y se va a vacunar. Acá estamos confiando, obviamente. Ahora subimos los controles, lo más que pudimos, le pedimos una declaración jurada firmada para que en todo caso cometa una irregularidad incumpliendo la declaración jurada firmada de puño y letra, porque entonces ahí ya es el límite de que cada uno respete lo que hay que respetar y nosotros... ¿Y usted habla con los jueces de la Corte bonaerense? ¿Le dieron alguna explicación aunque sea usted? No, en el caso de los jueces de la Corte, por eso esto es lo que pasa. Si después en un vacunatorio se vacuna a alguien por fuera de turno, en uno de los 500 y pico que hay, se vacuna a alguien por fuera de turno, eso, perdón, por fuera de turno, por fuera de inscripción no se puede, pero fuera de norma, eso, porque mintió o porque mintió en complicidad con algún agente vinculado al Estado. Entonces, esos son los dos casos. Nosotros lo que tenemos hoy es un botón en la página web y un botón en la aplicación nuestra, que tiene más de 1 millón de descargas, la aplicación para vacunarse, donde también se puede hacer una denuncia de una irregularidad. Porque también, ponele, vos decís, soy trabajador de la salud, te anotás como trabajador de la salud, llegás, presentás un recibo de un lugar de salud, decís, este soy yo y te vacunan. Bueno, obviamente es una ansiedad, hay que mejorar los controles, pero la gente de los vacunatorios no está para eso. No están dedicados al control de la legalidad. Mira, es la primera campaña de vacunación de la historia que se anotan los nombres de los que se vacunan. ¿Me crees? Pasa esto. Sí, claro. Nunca se anotó, porque siempre vos vas a salir a vacunar para la gripe y vacunás para la gripe. Entonces, es cierto, es todo nuevo. Yo no le estoy restando gravedad
Pero, por ejemplo, denuncias que surgieron. Se vacunó, hoy la contaba, se vacunó una profesora de teatro que además es militante política. Bueno, era una chica que trabajaba en un hospital de La Plata dándole alivio a enfermos terminales. Y daba clases de teatro para enfermos terminales. Toda la pandemia no pudo ir, enfermos terminales sigue habiendo. La instrucción de Nación era vacunar a todo el equipo de salud, a todo, digamos, a los que trabajan en las oficinas, el jardinero, ¿Por qué? Porque en muchos países esto se hizo, eran 250.000 vacunas, en mi caso, de la provincia, para que el sistema de salud, en caso de segunda ola, no esté todo el tiempo tecleando, que entra. Porque uno decía, bueno, son de un call center, bueno, pero no venden electrodomésticos. Claro. Atienden todos los casos de COVID y le dicen qué hacer. La testimonial de hoy de Sarlo, ¿puede tener algún impacto? ¿Puede citarse a la esposa del gobernador? Contame un poco qué pasó en el juzgado Capuchetti. Bien, lo primero, Luis, había un cierto enojo en la justicia con Sarlo porque a ella la citaron a partir de su frase por debajo de la mesa. Sí, la justicia estaba enojada con Sarlo. Había como un... A ver, la citan pensando que a partir de la frase por debajo de la mesa implicaba alguna irregularidad seria como la que están investigando y se encontraron con que para la causa no hay nada. Hoy la declaración de Sarlo a la causa del vacunatorio VIP, que es lo que la jueza Capuchetti y el fiscal Tayano están investigando, no les aportó absolutamente nada. Bien. De hecho, la única pregunta que le hacen a Sarlo Te interrumpo, me aliviás. Me hace ahora también teníamos que ir a Comodoro Pi por una frase mal expresada por una profesora de literatura, además. Porque no es que la expresó un economista, digamos, que yo me puedo equivocar en una palabra. De hecho, la única pregunta que le hacen a Sarlo es si en estas charlas que tuvo hubo alguna referencia que se podía vacunar en el Hospital Posadas, y ella dijo que no. Porque lo que la justicia está investigando es puntualmente los vacunados en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas. Por eso hoy descartaron cualquier delito que pueda haber surgido de la investigación de la declaración de Beatriz Sarlo, cualquier aporte a esta causa. Y yo preguntaba si esto podía eventualmente derivar en alguna otra investigación. Me decían que no. Pregunté si podía derivar inclusive en la citación a declarar como testigo de Carlos Díaz, del editor, o de la propia esposa del gobernador. Lo veían, era muy apresurado decir que sí, pero lo veían medio vidrioso. Así que en términos judiciales, con la declaración de hoy no se va a avanzar en nada. Le quería preguntar al gobernador si la provincia tenía pensado hacer algún tipo de presentación en la causa, hacer algún tipo de aclaración que desde ustedes les pueda aportar algo o llevar alguna tranquilidad. Mira, no, la verdad que no. Sí me parece que esto ensució, embarró, enchastró precisamente a mi esposa, intencionalmente, tal vez Sarlo no, pero quienes utilizaron esto y Sarlo equivocándose en la expresión, generando una causa judicial o la intervención en una causa judicial, hoy tenemos un escándalo nacional por algo que no existió. Y me parece que como a mí me ha pasado varias veces esto, yo estoy, te lo decía, con mis bienes inhibidos y embargados por la causa dólar futuro, que todavía nadie encontró un solo delito. Ahora ni siquiera el peritaje de la Corte encontró nada ni pareció un delito. Hace 5 años que estoy en esa causa, inhibido y embargado. Un día dije, no puedo vender mi coche porque resulta que se les ocurrió inventarme una causa y meterme ahí. Entonces yo, la verdad que puedo esperar cualquier cosa de este tipo de causa, del funcionamiento de una parte del Poder Judicial. La verdad que eso hay que mejorarlo. A mí, si me citan... o citan a mi esposa, me parece que ya esto... Pero no va a pasar. No, lo que dice Martín no va a pasar. Acaba de perforar el nivel de delirio. Y... Déjame hacerte un par de preguntas para... ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿La causa Sarlo, la causa por abajo de la mesa? No. ¿Vos querés agregar algo más del tema este? Que es un papelón, que es un papelón lo que me pasé. Mira, terminé, estaba en un vacunatorio, tenía actividad de la tarde, tuve que suspender para explicar que abajo de la mesa, no quería decir abajo de la mesa, y que no hubo nada, y que es toda una mentira. O sea, pudo, digamos, de la misma manera que era un disparate la denuncia del veneno de aquel momento, porque se había transformado en una cuestión religiosa. O sea, a mí yo trataba de recién explicar, no está Viviana, así que no voy a hacer mención a Canosa, yo digo, esto no es un acto de fe. La medicina, la astronomía, qué sé yo, no son actos de fe. Yo creo que la Tierra está sobre 2 tortugas y un elefante. ¿Me entendés? Entonces digo, yo creo que la vacuna, la de Johnson & Johnson, es mejor. ¿Qué sé yo? No tengo la más pálida idea, me lo dirá la ANMAT. Ahora digo, ¿no pudo haber generado también una cuestión cuando aparecieron algunos
militantes que trabajaban en campaña de salud, jóvenes siendo vacunados, o sea que esto hacía un ruido enorme. Mirá, ¿Es oportuno? Sobre lo que el presidente tomó una decisión y es de público conocimiento, yo no tengo más opinión que eso. Sobre las denuncias que hay, mira, denunciaron que el chofer de un intendente de mi oposición se vacunó. Denunciaron ahora que un ministro de salud de una provincia andaba con 900 vacunas. Sí. Pero hubo pibes, militantes. Perdón, lo que digo es, la instrucción era muy clara, vacunar a los que en sentido amplio forman parte del sistema de salud. Eso es muy claro, quién es y quién no es, pero son todos. Alguno puede no gustarle qué tal. Por ejemplo, yo siempre saco el ejemplo porque pasó en la provincia también. Nosotros vacunamos la ciudad, porque se hizo en un lugar público, en la rural, no sé dónde se hizo, vacunó a licenciados en psicología que atendían por Zoom desde su casa, lo vacunó. Yo no digo que esté mal, porque la instrucción era vacunar a todos los del sistema de salud. ¿Tenían riesgo? No. ¿Tenían edad? No. ¿Eran del PRO? No sé, pero les correspondía la vacuna. Entonces hay un caso que en los que les corresponde la vacuna, que algunos se indignan. Salió que un dirigente político era maestro y se vacunó y no le gustaba la persona, entonces aunque fuera maestro, le correspondía, no. Entonces, ¿qué es lo...? Sintéticamente, yo no... lo que quiero decir es que el que se vacunó fuera de la fila o fuera de su orden, abrimos una investigación, pero no condenamos antes de saber. Cierro con esto. La provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, ¿va a proponer cerrar las fronteras aéreas con el Brasil? Mira, hay varios países que cuando apareció la cepa británica, la cepa inglesa, ¿te acordás? Que fue la primera que se encontró, que era altamente contagiosa. 60% más contagiosa. El que cerró la frontera fue Inglaterra. Porque cerró las fronteras Inglaterra diciendo, si esta cepa se pasa a toda Europa, y varios países prohibieron también el ingreso y egreso de ese país. Ahora tenemos una cepa en Sudáfrica, aparentemente, otra en Manaos, la de Manaos. Ya aparecieron 2 casos de Manaos. Dice que es mucho más contagiosa. La verdad que entre esas cepas sería una tragedia. Yo les pregunto a los que se indignan con los cierres. Les digo, ¿cómo hacemos para que no entre? ¿Cómo hacemos? Tenemos que tomar medidas. Ahora, yo no lo resuelvo. Mi opinión sería que hay que hacer todo lo que haya que hacer para que la cepa de Manaos no llegue acá antes de que vacunemos a la población de riesgo. Porque si no tenemos un problema muchísimo mayor. Y después van a venir los mismos que dicen, cierran todo, decir, che, ¿cuántos contagios que hay? ¿Cómo se muere la gente? ¿Qué hizo este gobierno? Entonces, si tomás medidas de recaudo, vulnerás la libertad. Si no las tomás y hay contagios, eso es un desastre, se contagió todo el mundo. La próxima debatimos más largo esto. Gracias por venir, Axel. No, gracias Luis por el tiempo, gracias por dejarme aclararlo. Y yo digo de nuevo, basta de estas campañas, el odio, la violencia, tirarle a alguien a propósito. Todo ese odio me parece que no corresponde de ninguna manera. Patricia Bullrich, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Se fue el gobernador, no corresponde, pero no puedo no preguntarte por el tema de lo que pasó con Sarlo. Bueno, la verdad es que hace tiempo que Sarlo dijo que le habían ofrecido una vacuna y creo que todos estábamos esperando que diga de qué manera se le habían ofrecido. La verdad es que no queda claro si, digamos, este mecanismo de ofrecer vacunas para una campaña es un mecanismo legal o es un mecanismo, digamos, ilegal. Yo creo que las vacunas tienen que tener un protocolo claro. Si iba a haber vacunas que iban a ser para una campaña determinada, eso tenía que estar, digamos, claro también. Igual no queda claro si es la mujer de Kicillof o el del editorial Siglo XXI, qué es lo que pasó ahí, no me queda claro. Lo que sí me queda claro es que el vacunatorio VIP en la Argentina existió y existió en muchos lugares. ¿Coincidís con CDM? Digamos, yo he sido muy crítico. Creo que la renuncia de Gines no alcanzó, que Bisotti no podía no saber, que el presidente no podía no saber.
no parece vacunatorio VIP. Me parece que es una campaña que efectivamente debe haberse aclarado, en la que nada tiene que ver la esposa de Sarlo, salvo que participan de la misma editorial. O sea, pues si no, pensé que todo es lo mismo. No, yo no digo que todo es lo mismo, por eso lo estaba escuchando, yo leí hoy los títulos en los diarios, y si no tuvo una cosa directa y es algo totalmente indirecto y lo hizo el responsable de la editorial en base a una idea de una campaña, evidentemente es distinto. Igualmente me parece que el gobierno debía aclarar eso, y en el momento en el que Sarlo lo dijo, tendría que haberlo dicho. Yo lo hubiera dicho La propia Beatriz Sarlo. No, y lo tendría que haber dicho el mismo gobierno. Sí, le ofrecimos a Beatriz Sarlo porque estábamos en una campaña de confianza de la vacuna. Hubiera sido bastante más claro que lo hubieran dicho de manera rápida y se hizo a través de este mecanismo y este es el mail. No voy a defender a nadie, pero digo, si vos me decís, me ofrecí por abajo de la mesa, yo no sospecho, pues fue público, digamos, Moria fue invitada, Mauro de este canal fue invitado. Está bien, pero digo, yo hubiera reaccionado de esa manera. Está claro. Hubiera reaccionado diciendo, sí, efectivamente, la convocamos para una campaña que finalmente no se hizo, a Beatriz Sarlo como personalidad de la cultura. ¿En serio vas a disputar la interna presidente de la Nación? No me parece que sea un tema para discutir en este momento. Estamos en el 2021. La verdad es que en este momento en la Argentina trabajar sobre el 2023, cuando nosotros hoy tenemos por delante una cantidad de temas que estamos debatiendo en la Argentina, desde el lugar y el posicionamiento de Juntos por el Cambio, desde la situación de las cosas que van sucediendo en el país, en las que nosotros tenemos una opinión y en general una opinión crítica, fuerte. Desde una elección parlamentaria, pensar ahora una cuestión presidencial me parece que es como, sería una falta de respeto a la gente, al electorado y además al propio partido. Yo soy la presidenta del partido. Si yo en este momento no ordeno de alguna manera el equipo completo y juego para mí, estaría errándole mal. Así que... Es buena, pero digo, y ahora me pongo a hablar de la coyuntura. En la fantasía, me decís, vos querés conducir en la televisión alemana, ni por casualidad. Pero eso lo digo desde que a los 4 años... en un tren con mi abuela lo dije. ¿Querés ser presidenta? Sí, que yo iba a ser presidente de la Nación. A los 4 años en un tren. ¿Que vas a ser presidenta? Que iba a ser, lo dije a los 4 años. Bueno, digamos, todo político quiere ser presidente como todo, no todo, pero casi todos. Como me imagino que un sacerdote quiere ser papa. Sí. Entonces es algo que está dentro de lo que uno quiere, pero no voy a hablar de ese tema, lo tengo clausurado, porque además siempre lo dije, y te lo dije a vos siendo ministra de Seguridad cuando me preguntaste si iba a ser vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Macri, y te dije, si cuando vos estás cumpliendo un rol, cumplí bien ese rol, que ese rol te lleva solo al lugar que el destino te va a dar. Si vos te distraes y estás pensando en otra cosa, haces mal lo que estás haciendo. ¿Te gusta, te hace sentir cómoda que seas la halcón de Cambiemos? Si sos más la derecha, más la mano dura, más la que va a confrontar. ¿Te gusta ese lugar que te da el periodismo? Yo creo que, digamos, hoy en Juntos por el Cambio y en el PRO somos todos halcones. Digamos, ¿por qué? Porque quedó claro que si ser paloma era tener un diálogo con el gobierno, buscar un acercamiento, intentar algo que a mí me parece lógico que un país tenga diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber un presidente dispuesto a ese diálogo, no un presidente que te clava un puñal por la espalda 5 minutos antes de una conferencia de prensa, te saca el dinero de la ciudad, todo el tiempo te hace maniobras, ahora se talibanizó. Así que creo que hoy, digamos, la posición que quedó clara es que la oposición a este gobierno tenía que ser una oposición firme, no es una oposición, digamos, ideologizada, es una posición republicana. Digamos, nosotros, nuestro lugar es el republicanismo. Dentro del republicanismo hay algunos sectores más liberales, unos más conservadores, otros más, digamos, socialdemócratas, pero
el país está dividido de alguna manera en ese bicoalicionismo, un bicoalicionismo que representa lo republicano, para sintetizarlo en la palabra más abarcadora, y el que representa un populismo que tiene desde populistas más, digamos, modernos y otros más autoritarios y más dictadores o más feudales, ¿no? Ahí dijiste dos cosas. El que creía que podía hablar, que era lógico que lo hiciera, pasó de Paloma a Halcón. ¿La Paloma Larreta es Halcón Larreta hoy? Yo creo que hoy la realidad te marca que en todas las últimas circunstancias del país ha quedado claro que no hay un espacio para que nosotros dialoguemos. Si te quieren, digamos, manejar la justicia, si tenés estos temas que ellos, de alguna manera, el vacunatorio VIP tiene como concepto: nosotros somos superiores, nosotros nos cuidamos a nosotros tenemos más derecho que los otros a utilizar los recursos del Estado. Nos apropiamos de estos recursos porque nosotros somos más esenciales que los otros. El caso más claro es el del viaje a México. Iban 4, ¿no? Tayana Valdés, Polledo y otra diputada más. A los de ellos les ofrecieron la vacuna para ir a México, entre comillas, es una excusa. A las nuestras no. Entonces, está claro, ahí ese es como un ejemplo que te marca... Bien gráfico. Bien gráfico, ¿no? Vos dijiste, y el otro, el presidente se talibanizó. Vos sabés que talib en árabe significa el que va a la escuela, el estudiante. ¿Alberto es un estudiante de Kirchner, es un estudiante avanzado del cristinismo puro? Yo creo que, digamos, el discurso que él hizo en la campaña, que iban a volver mejores, que eso implicaba un tratamiento distinto con los medios de comunicación, que con la justicia él iba a ser totalmente, digamos, iba a ser una justicia autónoma, que iba a seguir las reglas de un país normal. No cumplió nada, ¿no? Desde que empezó a liberar los presos, que quiso expropiar Vicentín, que tuvo, digamos, una obsesión con la justicia. Está claro que ese era el pacto. El pacto por el que Alberto Fernández es presidente era para llevar a que la Corte Suprema de Justicia haga del lawfare una jurisprudencia. No lo logró y entonces ahora van al choque, ¿no? Es decir, digamos, la estrategia más fina, que era construir una doctrina, le falló. Digamos, ¿por qué? Porque la Corte dijo, Vudú preso, Lázaro Báez preso o, digamos, condenado, sí, más que preso, no importa la condición de si está en la cárcel o no, sino es culpable, Lázaro Báez es culpable y es lavado de dinero, es decir, que hay una causa atrás. Todo eso lo que hizo fue cambiar la estrategia, de intentar convencer a la Corte del lawfare, salieron con un camión a pegar fuerte contra la Corte, contra la justicia. Sí, ahí está Lozardo con la encuesta, Alberto con el dedo en el discurso. Ahí es interesante, porque yo creo que cuando la echa Lozardo, pues finalmente la echa en un hecho inédito, la echa pero la deja hasta hace 5 minutos, quien se debilita es Alberto y vuelve a reactivar una pregunta que vuelve a ser pertinente, que a Alberto le molesta mucho. ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina? A mí me parece que lamentablemente Alberto Fernández no tiene la estatura de un presidente y no se para como presidente y eso hace que todo el tiempo aparezca la sombra de Cristina. Yo creo que Cristina no debe estar en todos los detalles todos los días, pero la debilidad que ha construido Fernández, su enamoramiento y su mal manejo de la cuarentena, su debilidad política al no defender a la gente que él puso, al no defender una estrategia, lo lleva a que su figura sea como invisible y como atrás de él está Cristina, aparece Cristina. Yo lo que veo, más que quién gobierna, es una palabra más dura, que es ¿quién gobierna? ¿Hay gobierno? ¿Hay estrategia? ¿Saben para dónde van? Es muy impactante lo que decís. Un presidente en el primer año construye poder. Es decir, lo que construyó es debilidad. Total, total. Es decir, yo creo que, digamos, cuando se inventa un presidente, porque en este caso se inventó un presidente, es decir, la jugada de Cristina fue una jugada inteligente. Me bajo yo porque tengo un techo electoral, busco a aquel que más me criticó, digamos, además, a ver, Fernández había tenido una posición
muy extremadamente crítica de Cristina Fernández de Kirchner al lugar de la traición, porque él había sido su jefe de gabinete, ¿no? Al lugar de la traición. Porque había dicho cosas que nadie que está en un gobierno y comparte con alguien en un gobierno llega a decir las cosas que dijo Alberto Fernández. Entonces, evidentemente su convicción en la vuelta fue la convicción de Cristina de que Cristina no podía ser ella la presidenta. Bueno, buscó a quien pensó que podía, seguramente él la habrá convencido de esto, y hoy nos damos cuenta que no está en condiciones de ser presidente. No se puede sacar un presidente de la nada, porque eso significa saber qué se quiere hacer, tener plan, prepararse, trabajar. Después podés tener buenos o malos momentos. Pero creo que Alberto Fernández, lo que yo siento es que todavía no asumió la presidencia. Siento algo de un vacío total. Mirado desde tu lado, ¿no? Y Jorge Asís, que hoy va a estar con nosotros, suele decirlo. El ciudadano que no está politizado, que no está convencido, dogmatizado con una posición, dice, che, la discusión es entre dos fracasos. Porque digo, Mauricio Macri fracasó económicamente y el gobierno que hoy representa viene de un fracaso no tan lejano, digamos. Bueno, nosotros sin duda que tenemos muchas cosas que cambiar. Juntos por el Cambio está en una reflexión sobre temas que tenemos que cambiar y ya estamos apuntando a esos cambios claramente, ¿no? Es decir, la cuestión económica, haber actuado mucho más rápido, haber actuado en los primeros meses y en los primeros meses generar, digamos, el abanico de cambios que el país necesitaba, trabajar con una política social totalmente distinta a la que hicimos, que fue mantener a la gente en la misma situación digamos, de estancamiento en la pobreza. Creo que hemos reflexionado y que ahora estamos claros que además necesitamos, y ahí está la confusión entre extremo y firmeza. Yo soy firme, no soy extrema. Y la firmeza es lo que necesita el republicanismo en la Argentina para no ser llevado y chocado por el intento de ingobernabilidad permanente que el kirchnerismo o las distintas vertientes, digamos, del kirchner-peronismo, como le quiera decir. No quiero involucrar a todos los peronistas porque hay muchos que están, digamos, repensando qué está pasando con el gobierno y hay muchos que han hecho una mirada autocrítica del paso del kirchnerismo como una ideología tan extrema en la Argentina. Entonces, ese es un sector que a nosotros nos interesa mirar, pero creo claramente que nosotros necesitamos en la próxima gestión gobernar con firmeza y no dejarnos atropellar por nadie, por absolutamente nadie. Nacho. Sí, se dice, Patricia, que el cambio de Losardo en el Ministerio de Justicia tiene que ver con la necesidad de profundizar de alguna manera las críticas a la justicia y avanzar contra el Poder Judicial. ¿Qué etapa imagina con el cambio? Y por otro lado, ¿qué cree qué rol va a tener la Corte en este tema, ¿no? Sobre todo porque tiene muchas causas importantes que definir. Bueno, a ver, a mí me hablan muy bien de Losardo, yo no la conozco, pero yo tampoco la escuché en ningún momento tener posiciones demasiado claras respecto a qué justicia quería. Más bien se dejó atropellar, ¿no? Se dejó atropellar por los segundos de ella, porque, digamos, definiera Parrilli una comisión bicameral que era una locura. En ese momento dijo algo inteligente, eso es inconstitucional. Creo no juzga ni sanciona, ¿no? Eso fue inteligente porque es verdad, ¿viste? Una comisión parecía, no sé, el patíbulo, ¿no? Llevar los jueces al patíbulo. Así que, pero creo que quizás trabajó mucho en las sombras, pero no tuvo una posición clara de confrontar con un modelo kirchnerista. Patricia, su rol se decía justamente, lo que le criticaba al kirchnerismo era que su rol era no hacer nada, que estaba ahí puesta por Alberto Fernández para justamente no avanzar contra los jueces. Bueno, es que no se puede avanzar contra los jueces. A ver, lo que pasa es que lo que quiere hacer el kirchnerismo es tan irracional. La frase de Guado de Pedro, ¿viste? Que es casi como decir, o hacen lo que nosotros queremos o se van. Entonces, es tan fuerte la embestida que, claro, ¿qué tenían que tener ahí?
en ese ministerio. Tenían que tener una especie de matador que fuera cortando cabezas de jueces. Y Lozardo pasó desapercibida. ¿Qué van a poner ahora? Bueno, van a intentar eso, bueno, van a encontrar, y ahí sí vuelvo con la firmeza, van a encontrar la firmeza de nuestra, de Juntos por el Cambio, van a encontrar la firmeza para que eso no suceda, no pase y no puedan realizarlo. Patricia, exponer a nuestros jubilados a hacer filas no es cuidarlos de la pandemia. Presidente, frene esta locura. Esto es gravísimo. Esto tuiteó usted el 3 de abril. No vi ningún tuit ayer repudiando de la misma manera el plan de vacunación, un papelón, con desidia del gobierno de la ciudad. ¿Puede repudiarlo? Bueno, sí, me parece que el gobierno de la ciudad salió muy rápido a pedir perdón. ¿Rápido? ¿Después de 6 horas? Bueno, me parece después de 6 horas y las filas todavía a las 5 de la tarde estaban. Pidió perdón y yo creo que está bien pedir perdón. Culpando a los acompañantes, culpando a los jubilados de llegar antes. Pidió perdón. El perdón no es culpando. A ver... el presidente echó un funcionario. ¿Debería haber echado un funcionario el gobierno de la ciudad? Yo creo que tienen que analizar absolutamente todo lo que pasó, tienen que ser muy firmes y si hay alguien que no contempló, digamos, que eso iba a pasar, porque pasa todos los días. A los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, cuando abre a las 7 de la mañana y tienen turno a las 7, a las 2 de la mañana ya hay cola. Es decir, que es algo que no se lo imaginaron, pero se lo podían haber imaginado. Si hay alguien que le falló esa logística, bueno, y dejaron esta exposición pública y eso fue también criticado en el momento en que los jubilados tuvieron una situación tan dura en el mes de junio, hay que actuar igual. Yo creo que, digamos, hay que actuar con la misma, digamos, moneda. Igualmente pienso que no estamos en la misma situación sanitaria que estábamos en ese momento que desconocíamos todo, ¿no? En ese momento estábamos todos encerrados, estamos en plena cuarentena, digamos, era un momento distinto. Quirós reaccionó. Usted dice que no reaccionó rápido, yo creo que reaccionó y si hay algún responsable de esa mala logística, bueno, tendrá que pagar las consecuencias. ¿Qué pasa si el gobierno decide por recrudecimiento sanitario volver a la cuarentena dura en abril, en mayo? Bueno, le va a pasar lo que pasa en Formosa. Es imposible. Es imposible seguir fundiendo al país. Hay actividades que todavía no abrieron, hay actividades que están trabajando al 30%, los aforos en los restaurantes son el 30%. Bueno, en algunas provincias han mejorado un poco, en otras no, y todo el mundo privado está se endeudó durante los primeros 8 meses, luego le sacaron el ATP, le sacaron toda la ayuda, volvieron a cobrar impuestos como si nada, y la actividad privada está totalmente, digamos, está con una pérdida de capital enorme y además no lo puede recuperar porque su trabajo es mucho más bajo de lo que podía hacer y la actividad comercial ni hablar. Entonces, volver a una fase 1, yo creo que, digamos, si en Formosa, que es un estado policial, Childo Infran, ¿qué pensó? Acá siempre me obedecen. Se cuadran. Bueno, se cuadran, lo desobedecieron todos y empezó por los gastronómicos y yo estuve ahí y fue impresionante, los jóvenes, los gastronómicos, las mujeres, todos gritando libertad, porque es como la acumulación de años, pero que en este caso se vio con mucha claridad lo que había pasado. Va a pasar lo mismo, aparte, pero es de todos. ¿Qué van a cerrar? ¿De nuevo la salada? ¿Van a cerrar de nuevo los negocios? No, es imposible. Bueno. Digamos, a ver, y por otro lado, apuremos la vacuna, ¿no? ¿Cuánta gente? Chile, Israel, Estados Unidos, 50 millones de vacunados. Nosotros estamos muy atrasados. Apuremos la vacuna, compremos vacunas, dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que los laboratorios compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética, centralizada, que al final, digamos, lo lleva al manejo de la vacuna muchas veces como quieren, y compremos muchas más, y que todos salgan a comprar vacunas, y sería bastante más razonable invertir en vez de todos mirar a ver qué va a hacer el gobierno nacional. Si todos compraran vacunas y pudiéramos tener todo tipo de vacunas en la Argentina, estaríamos mucho más
digamos, si la gente pagaría la vacuna como paga la vacuna, Pueden, ¿no? los que pueden y los que no irán a la obra social o tendrán un subsidio del Estado, pero en vez de comprar todo centralizado, salgamos a comprar todas las ofertas que hay. Bueno, está detrás de cámara ya Jorge Asís, que le pido disculpas que hoy nos atrasamos un poco, todo es la culpa mía, que él dice que vas a ser candidata a presidenta, así que si le querés... No, él dice que voy a ser presidenta. No, él dice que va a ser candidata a presidenta. Dice que lo va a disputar. Bueno, yo lo escucho. Yo siempre lo escucho. Gracias, muy Gracias. por haber venido. Martín, ¿hay un primer juicio, ya se sienta Jorge, por el tema del aprovechamiento del COVID? Sí, hay un primer juicio que todavía no tiene fecha, pero sí ya está la primera causa elevada a juicio oral y público contra un empresario por querer estafar al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El empresario es este, se llama Damián Nevi, tiene 40 años, es dueño de una empresa farmacéutica y la jueza de instrucción, Paula González, lo envió a juicio acusado de haber cobrado 68 millones de pesos como adelanto para venderle al Ministerio de Salud 200 respiradores para terapia intensiva de COVID. ¿Qué fue lo que pasó? Esos 200 respiradores en rigor no eran para terapia intensiva de COVID, sino que eran respiradores que no servían para esa situación. No es la única causa que tiene Nevi. Tiene otra causa por la misma maniobra con barbijos, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También cobró un adelanto de 60 millones de pesos por la venta de 5 millones de barbijos, que tanto los respiradores como los barbijos nunca los entregó. Hay una cosa, te diría que casi insólita y risueña. Sí. Esos 200 respiradores que están, lo más probable es que sean destruidos porque no tienen autorización de la ANMAT, no tienen su certificación para ser utilizados. Bueno, ustedes saben que los miércoles a las 9 de la noche para mí es un placer saber que voy a estar todas las semanas con Jorge Asís. Hoy me he súper atrasado. Para mí es casi con vergüenza te tengo que saludar, pidiéndote disculpas, pero hoy vino el gobernador, así que perdón por el retraso. Nunca se repetirá este retraso. Gracias por estar con nosotros, maestro. ¿Qué dice mi amigo Rosarino? ¿Cómo anda? Es un día movido. ¿Cómo describirías? Porque entre Maradona, que sé que te agarró el taxi con la manifestación, Sarlo y lo que ha pasado con el vacunatorio, describime en 3 líneas qué día estamos viviendo hoy, Jorge. Mira, es un día tenso, intenso. Lo de Sarlo me parece que se agigantó. Me parece que se excedieron en materia de ética. Los que le elogian, alguno que puede ser, qué sé yo, adversario. Creo que el gobernador te lo habrá explicado muy bien lo que era. Fue un enorme malentendido, una frase tan desafortunada como la de Horacio Berbisky. Dos intelectuales que, bueno, generaron y amplificaron este desorden, pero después yo más no quisiera, porque son colegas, es colega, la respeto. Lo que pasó, lo hemos hablado la vez que estuve acá con vos. ¿Qué es lo que pasó? Es la política argentina que Pero funciona así. la política argentina, hay una política vampirizada. Es una política draculiana. ¿Entendés? Es un vampiro que se te prende de una vena y ve que de esa vena sale buena sangre, sea Formosa, sea los vacunados VIP, sea la sentencia de Lázaro. Y por supuesto, cuando viene algo del otro lado, quizás, como le hicieron en la pregunta recién, por supuesto que del otro lado también quieren prenderse, pero el oficialista no puede prenderse de la misma forma hacia una vena redituable. ¿Entendés? El opositor puede chupar con más tranquilidad esa vena. Pero por supuesto que puede chupar con más tranquilidad. Y un escándalo es superado por la magnitud de otro escándalo. Hoy, sinceramente, que se haya hablado tanto de esta ética, mi ética por supuesto es un poco más flexible, si vos querés, no es tan de hierro y no tengo tantos principios ni fines, pero bueno, hay otros temas que me parece que eran más importantes. Por ejemplo, la situación de aislamiento del gobierno, el gobierno que necesita quebrar su aislamiento, el gobierno que
de pronto sin quererlo en sus intentos de defensa, produce el lawfare, que yo llamo la mafia del bien, que trata de criticar. Detengamos un segundo en el aislamiento del gobierno. El gobierno está aislado de todos, de la justicia. Está aislado, bueno, está con problemas. Cuando vos tenés problemas ya con la justicia, no tenés diálogo con tu oposición, tenés tantos problemas con los medios de comunicación, no tenés problemas con la inteligencia porque estás en el gobierno. La mafia del bien no tiene solamente 3 partes, hay una cuarta que es la inteligencia, que también está confabulada y que de pronto actúan en conjunto, si vos querés. El gobierno necesita quebrar ese aislamiento. Y también te diría superar esa idea instalada que el gobierno está movilizado por cuestiones personales de la doctora. Vos nunca escribís esta idea de que Nunca. la agenda es el cierre de las cuestiones judiciales de la doctora. Y no porque, sinceramente, los respetaría menos. Porque si quieren hacer eso, no lo hacen de la mejor manera. Y no es, si vos querés, la tecla más sensible de la sociedad. El tema de la justicia. Hoy con la justicia, hoy está sin ministro. Se tiraron 2 o 3 nombres para entretener al universo mediático. Los muchachos que se tiraron, todos, fue casi para hacer sondeos. Te diría que se mira con mucha atención, y no es una primicia para los amigos que son casi especialistas, son todos especialistas en esto, mira algunas damas de lo que creo que fue un título de Carlos Pagni, de la Comisión Beraldi. Mira algunas damas de la Comisión Beraldi y a lo mejor vas a encontrar el ministro por ese costado. Tengo que hacer recurrir al que más sabe, que es Martín Angulo, pero también los chicos. Ahí estaba Hilda Kogan. Familia Herrera. Una experta. Googleen a Marisa Herrera. Una experta en derecho civil, una mujer que ha trabajado en familias. Hermana de Paloma Herrera, Claro. con alguna concepción estética también importante. Una mujer que trabajó mucho en familias alternativas, el cambio de la ley de adopción, alguien que sabe ley de género. Justicia es uno de los 4 ministerios que por compromiso político le pertenecen al presidente de la República, más 2 secretarías muy importantes. Entonces hay 4 ministros que tienen que ser directamente aprobados. Todas las tonterías que se dicen en todos los canales, que se habla del avance de la doctora sobre el albertismo. De pronto, Alberto no tiene tanta gente para poner, y si de pronto hay algún funcionario, por ejemplo, la ministro, el gran problema que tenía la ministro es que no había una sintonía entre lo que sostenía o podía ejecutar esa ministro con el discurso que tomaban las vicepresidentas, el gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández. Espera, hay 4 ministros más 2 secretarías esenciales que son de patrimonio personal del Poder Ejecutivo de la Nación. Sí, que son... Justicia, Interior. Bueno, pero no es el asignado que es directamente un albertista. Ponelo ahí, en realidad es el randacismo. Ponelo a Catopodis, ponelo, por supuesto, al jefe de gabinete, ponelo a Culfas, y hay alguno más que... Sí. Y lo 2 busco. secretarías que son, imagino, Y Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, por supuesto. Y bueno, y ahora puede haber cambios en comunicación, como vos sabés. ¿Se iría el señor de Y apellido italiano con doble L? Yo creo que ni zapatitos blancos, ni el líder del peronismo de consorcio, el portero, Santa María. al que llaman Mangieri ahora, algunos críticos de él, pueden más o menos retener la figura de Meritelo. Vamos. También Contale para el gran pasaron- público que no sabe quién es Francisco Es el Meritelo. secretario de Medio de Difusión. Que una cosa muy loca que pasaba acá. El secretario de Medio de Difusión no lo veía al presidente.
Digamos, el presidente manejaba sus medios directamente con su vocero, con Biondi. Hoy la gran discusión, tapada por la ética indoblegable de la señora Sarlo, es quién va a suceder. Y de pronto, entre tantas alternativas, a lo mejor no se lo sucede y quizá queda el propio Militero, cosa que me parece difícil. Pero digo, ¿ves también la salida de Zapatitos Blancos de Gustavo Vélez, por las dudas? ¿Ves también la salida de Vélez? No, Vélez, si consigue un buen espacio en un organismo multilateral, seguramente se irá. Pero está bien donde está. La reforma judicial que todos hablan y que también se la atribuían a la doctora, la reforma judicial también era de Vélez. Digamos, hay una enorme versatilidad para el desconocimiento, ¿entendés? Y se emite permanentemente, 24 horas por día, en el universo mediático, muchas cosas que no están muy seguras, pero que se instalan como si fueran absolutamente seguras, ¿no es cierto? Ahora, ¿no sentís que, digo, retomando el tema de Lozardo, que la caída tan desprolija? El manejo de Lozardo en el presidente de la República fue peor que con Ginés. Con Ginés verdaderamente se equivocó, como se equivocó al bajar del avión a Jorge Tayana y a su amigo Valdés. Eduardo Valdés. Porque, digamos, tenían la instrucción casi del Poder Ejecutivo de vacunarse y vos por cumplir la instrucción del Poder Ejecutivo y te vacunas donde te dicen y quedás absolutamente en Orsay. Y entregar un ministro de Salud en medio de la pandemia por el comentario de otro intelectual, así al pasar, que no fue por debajo de la mesa, pero fue una declaración casi por debajo. No, pero digo, de la mesa. el sustrato que denuncia Berbisky era un papelón. Sí, era un papelón. Si vos querés decir que era un papelón, me parece que fue un papelón al que le subió el precio el propio presidente. Porque si vos ese día lo traías a Ginés González García a tu programa, te respondía por cada uno de los casos. Yo me ocupé de investigarlo el tema, ¿no es cierto? Salvo, si vos querés, alguna circunstancia, pero no podemos entrar en esta buchonería colectiva y creer que esta buchonería colectiva son actos de ética. A ver, uno no está aquí para decirle a la vida cómo tiene que ser la vida. Uno tiene que tratar de interpretar la vida y ver más o menos cómo la cuenta. No ornamentarla yo de acuerdo a mi criterio, ¿no es cierto? Ahora, yo te iba a este tema, ¿no? Este desprolijo modo de sacar a Marcela Lozardo es tirarse un tiro en el pie del propio presidente porque era no solo albertista pura, su amiga. Pero ¿cuánto hace que vos sabés que no funcionaba? Sí, mucho. Pero entonces, ¿cómo hacés vos para mantener una cierta legitimidad ministerial en tu lugar cuando en todas partes está instalado que ya tenés fecha de partida y hora? ¿Entendés? Y en un momento y en un oficialismo donde no se puede hablar claro, porque nadie se atreve a veces a puntualizar nada que pueda ser confrontativo con la oposición y el periodismo draculiano vampírico que se te quiere prender de alguna venita y no hay funcionario que se atreve a poner la venita para ver si se le prenden. ¿Entendés? Razón por la cual casi ni se defienden los muchachos. Y mejor que no se defiendan, porque si aparece Parrilli y dice Parrilli las cosas que dice, ¿viste? Es mejor el silencio. A mí me parece que acá sí se está produciendo algo que vos venís diciendo hace mucho tiempo, que lo contábamos el año pasado en Animales, que es la verdadera pelea del poder que no se zanja. O sea, o la verdadera enemistad que no se zanja, que es la de la doctora con el grupo, y que cada vez tiene como La una doctora con el grupo, esa sería... A ver, acá se viene del kirchnerismo. Con Néstor Kirchner no existía la UFER. A la oposición política en el 2007 se la puso en el bolso. La fórmula fue Cristina Cobos y vos.
A los medios de comunicación los tenía a su merced. A Héctor Mañeto se lo llevó hasta el 2007 con el tema de la megafusión, cablevisión multicanal y con una relación donde hasta el 2007 no existía absolutamente nada de lo que se condena hoy con énfasis y con una ética indoblegable y una ética de hierro, si vos querés. No tenías problemas ni con el periodismo y no tenías problemas con la justicia. Porque la justicia también, en cierto modo, estaba contenida, manejada por el grupo Los J, si vos querés. Y también tenías los servicios de inteligencia que más o menos le respondían. ¿Por qué se pudre todo esto? Es otro tema para que lo conversemos. ¿Por qué se pudre? Y se pudre en el final, en el segundo tramo, y cuando se nota la carencia del verdadero conductor de este negocio, que fue Néstor Kirchner. Que Néstor Kirchner tuvo una muerte absolutamente irresponsable, la osadía imperdonable de morirse, cuando tenía que vivir para resolver todo este quilombo extraordinario que él había armado. Porque ahora es todo un problema. Yo ayer te vi un reportaje inolvidable con Aníbal Bancatuti, que es maravilloso, que me parece que es absolutamente admirable como su comportamiento, si vos querés, desde el punto de vista militante. Pero el gran problema de todo lo que pasó, los cuadernos y todas las cosas que están en el aire, es que contaron todo. ¿Entendés? Hubo una buchonería permitida, instigada, elaborada, calculada y que algunos contaron todo. Por supuesto que los mecanismos para que cuenten todo fueron bastante cuestionables. Sí. Novarecio, me parece que te tenés que tomar una pastillita para la memoria. Esto que me contaste ya me lo contaron todos. Con esto no alcanza. Tenés que venir y tratar... Vení y arrepentite de algo nuevo. Tráeme algo nuevo. Y aparte nadie se bancaba, porque no eran muchachos militantes. Eran tipos que nos iban a bancar una semana en la alcaldía. En la alcaldía, te digo. Sí, ni siquiera en la cárcel. Tengo que hacer un paréntesis de algo. Sigo con esto. Lo mencionaste a Aníbal Fernández. ¿Tenés hipótesis de por qué no lo llama Alberto Aníbal? Porque si viene Aníbal, en 48 horas este es el gobierno de Aníbal. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque Aníbal... ¿Entendés? A ver... En un momento donde no tenés medio testículo, aparece un tipo que tiene dos y los pone. Y los pone y se pone a hablar y pelea. Por supuesto, cuando no tenés un tipo, no tenés un fighter. Por ejemplo, Fernando Iglesias, para ponerte del otro lado. Macri quiere que Fernando Iglesias sea su diputado. De hecho, lo puso personalmente. Lo necesita. Vos recién entrevistaste a la señora que... por supuesto que tiene el objetivo de ser presidente. Y lo que está pasando también en Juntos por el Cambio es bastante interesante y no hay que permitirlo que lo supere la ética de hierro de los problemas de las vacunaciones. Ahora digo, lo que está pasando en Cambiemos interesante. El dueño del Maxi Kiosco, Horacio Rodríguez Larreta, insisto, para los que no leen Jorge Asís Digital, error no leer Jorge Asís Digital, con este silencio estruendoso que tiene en este momento. ¿Qué ves ahí? ¿Qué es lo que veo? Que bueno, por supuesto que empiezan a entrarle las balas y él tiene que esperar un par de años y es el candidato, si vos querés, natural. Él tiene un problema. ¿Qué va a hacer con el Colorado Santilli? El Colorado Santilli, según mi información probablemente mala, va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires. Ahora, que Larreta deje que Santilli, que es prácticamente el esternón del maxiquiosco de su gobierno, se vaya directamente ya como diputado de la provincia de Buenos Aires, es toda una decisión. Porque lo que le falta a Horacio es una buena mesa política para confrontar con la señora que se fue, que la señora que se fue no le podés dar medio metro de ventaja. Esta muchacha verdaderamente hace política desde el Moisés. Pasó por todos los espacios que tenía que pasar, de poder conoce. Me parece que se excedió
desde el punto de vista vampírico con la vacuna de Formosa, con la vena de Formosa. Creo que se prendieron demasiado y de pronto se mezcló todo, porque no es que decir esto implique una defensa del gobernador. Escúchame, por supuesto que no es Jacques Maritain el gobernador. No es un enorme intelectual, es un lugar Formosa, culturalmente distinto, con bastante más influencia de Paraguay que de la Argentina, con 700 kilómetros de frontera seca con Paraguay, más de 1000 kilómetros, donde pasa de todo. Pero ¿sabés qué es lo que pasa también? Apestados. Pasan contagiados. Y este Jacques Maritain, que no es Jacques Maritain, tiene que ver cómo combate esa pandemia y se le mete en los medios de comunicación. Cuando a un gobierno de estas características le entran los medios de comunicación y casi que empieza el boleto a picarse. Me quedo pensando, para ir cerrando, en Marisa Herrera como un nombre para que tengamos en cuenta como ministra. Tenés dos mujeres. Hay otra mujer más, que es una mujer que se llama Claudia Sbar. Me parece que tienen que empezar a googlear todos nuestros colegas por estos dos lados. Y esta especie de, si vos querés, carencia, de inhabilidad, de que pasen 48, 72 horas, casi una semana, sin saber qué es, mientras se lanzan nombres ahí, que si es que no es que a Soria le gusta a la doctora, que no le gusta mucho a Alberto, que lo tiran a Gutiérrez, pero Gutiérrez lo tiran con conocimiento de masa mientras entretienen al universo mediático para ver cuál es el ministro real, ¿no es cierto? Lo veo el miércoles que viene puntual. No, por favor, cuando usted diga. No, puntual a las 21 lo veo. Un placer verlo. Un gusto, ¿eh? Voy a la pausa, pequeña pausa, y todavía nos queda. Viene Facundo Moyano, que hoy también tuvo una declaración que impactó, así que lo vamos a conversar con él. Diputado Facundo Moyano, ¿cómo estás? Bien, por favor. Empecemos por una cosa coyuntural y después vamos a algo que me interesa, que es el impuesto a las ganancias. ¿Es psicosomático el coronavirus? No, bueno, es bueno que lo pueda aclarar porque bueno, se armó bastante revuelo. Hace mucho que no tenía tanto revuelo. Y primero pedir disculpas a quien se haya ofendido, por supuesto a familiares de víctimas del coronavirus. De una opinión desde mí, desde lo que me pasó a mí, que tuve el coronavirus, creo que tiene un componente grande psicosomático. ¿2 veces tuviste? 2 veces, sí. Como muchas enfermedades, y creo que esto por supuesto potencia. Yo, gracias a Dios, no tuve ningún síntoma, como mucha gente que conozco, pero sé que hay gente que la pasa mal y gente que ha perdido la vida por esto. Por eso quiero pedir sinceras disculpas por si alguien se ofendió, que sé que sí. Así que es bueno aclarar. Digo, porque hay toda una corriente antivacuna, antimedicación. ¿Te inscribís en eso? No soy antivacuna. Creo, por supuesto, en que ha causado un daño enorme, no solamente en la salud y en la vida de las personas, sino en las economías. La Argentina lo está viviendo, el mundo lo está viviendo, el mundo lo está pasando. Y me parece que es algo para tomar en serio. Estoy de acuerdo con cómo están llevando, más allá de errores que se han cometido en todo el mundo, de los estados, que han significado en muchos casos un costo político importante para los gobiernos. Pero bueno, creo que en este caso cabía la aclaración y quiero decir que en un momento me hicieron la pregunta sobre la vacunación VIP y demás, me preguntaron por mi familia, lo tomé medio a chiste, hice un chiste de hecho y después dije que para mí tenía un componente psicosomático importante, que de hecho es así, creo que lo tiene, como un montón de enfermedades. Pero de ninguna manera creo que haya que desmerecer ni desconocer la gravedad de la enfermedad. Ya que lo trajiste, la vacunación de Hugo, de su esposa, de tu hermano. Eso fue aclarado, como también fue aclarado que no hubo vacunatorio VIP, como también se reconoció como que fue un error, porque si no se hubiera reconocido que fue un error, Ginés seguiría en su cargo, más allá de que después hay otros aspectos de especulación y de utilización política. Me parece que en este sentido todos tenemos que hacer una autocrítica, pero tampoco se puede vivir haciendo política de eso. No fue una cosa sistemática de que se vacunaron.
Hubo gente que se vacunó irregularmente y eso se reconoció y por eso había un ministro de Salud y hoy no está ese ministro de Salud, ¿no? Eso me parece que es una medida que se tomó a partir de reconocer un error. Lo hizo el presidente, lo explicó, pero me parece que hay una sobreutilización política y una sobreespeculación del tema. ¿Hablaste con tu viejo vos personalmente de este tema? No, este tema no hablé personalmente. No, él lo explicó y me parece que una vez que lo explicó ya no hay mucho para agregar. No, sí. De hecho, me lo preguntaron en una entrevista el fin de semana y contesté, me parece que dije, él lo reconoció, dijo que no fue parte. Bueno, el ejemplo de Hugo demuestra que no fue parte de un plan sistemático de vacunación VIP. Eso no existió, eso es mentira. Eso es mentira, es real y es hasta descriptivo que es mentira. ¿Sabes cuándo sería? Yo te daría la razón que fue mentira, pues no lo sé. Si tuviésemos el listado completo en todo el país de lo que pasó. Porque hoy apareció en esto porque Berbisky contó. Sí, Digo, ¿qué pasa en otros lugares? ¿Qué pasó en otros lugares de la Hay varios que pueden conseguir los listados igual, ¿eh? No sé dónde los sacan, pero tienen listados, aparecen tweets que los levantan los medios de comunicación. Es raro, pero hay algunos que tienen data de todo. No sé si ¿A qué te refieres? ¿A los servicios? No sé si seguirán trabajando con los servicios, pero evidentemente datos tienen. ¿Pero a qué te refieres? Mira, yo vi a la ex ministra de Seguridad con un tuit y que de repente lo levantó un medio con determinada información. Esto, por supuesto, que no justifica que se haya vacunado irregularmente, de ninguna manera, y por eso lo explico. Pero me llama la atención cómo siguen gente que estuvo asociada en trabajo con los servicios de inteligencia, que sigan teniendo información que, en definitiva, si la tiene un periodista, es su digamos, su fuente y es su trabajo informar, pero que sigan apareciendo este tipo de cosas me parece que, repito, no justifica la vacunación irregular, pero queda claramente demostrado que no hubo vacunación VIP y ya lo demostró los hechos. ¿Hay que preguntar el tema de vacunación o paso para otro tema? No, yo primero, en honor a la honestidad intelectual, le quiero decir que sí hubo vacunación VIP, que están corroboradas las vacunaciones VIP, que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en este caso, admitió 70 casos, que también día tras día, afortunadamente, y esto obviamente me sumo a su condena del espionaje y demás, pero afortunadamente sale información veraz de que hay vacunados VIP en las provincias, en los distritos, que por ende hay menos vacunas para la gente, menos vacunas para los adultos mayores, menos jubilados vacunados, menos personal de la salud sin vacunar. Dicho esto, le quiero aclarar porque para mí hubo vacunados VIP. De hecho, yo fui uno de los que publicó el tema de la vacunación VIP. Dicho esto, le quiero consultar, más allá de lo que ocurrió con su padre y la vacunación VIP, ¿cómo está el tema de los vacunados en los sindicatos, en los gremios, en las obras sociales? ¿Se está regularizando? Porque en el caso de su padre, Hugo Moyano, se vacunó y no figura en el listado de vacunados. Primero, déjame contradecirte, yo estoy completamente seguro que no hubo vacunación VIP. Que hubieron vacunaciones irregulares, sí. Vacunación VIP me refiero a un plan sistemático en donde se contemplaba que tal gente se iba a vacunar. Eso no existió nunca, no fue una cuestión dolosa. Sistemática, usted no fue una cuestión dolosa que se dijo, bueno, llegaron las vacunas, estas 500 personas se van a vacunar. Eso no existió nunca. ¿Se vacunó gente irregularmente? Sí, se vacunó. Respecto a lo de las obras sociales, la verdad no tengo ni idea, no gestiono obras sociales, no gestiono sindicatos y no tengo información sobre eso. ¿Algo vacunatorio cambiamos de tema? No, hoy dijo que no se vacunaría. Sí, pero sí te vas a vacunar. Cuando llegue el momento... O sea, ¿cuánto tenés? 30. Sería el último de la fila. Pero, digamos, ¿no tenés una posición de desconfianza sobre lo que dicen los...? No, para nada, pero soy el último de la fila. Digo, no tuve, las 2 veces que tuve coronavirus, no tuve síntomas, no tuve absolutamente nada y me parece que sería mal decir, bueno, me vacuno. Yo sería el último que me vacune. Digo. Y me parece que si hay un proceso en donde se va vacunando la sociedad, ya dejaríamos de correr el riesgo y yo estaría... último en la fila. Yo digo, no porque descrea de la vacuna. Eso, curiosidad. ¿Sos antivacunas en general? No soy antivacuna. La de la CRIP, es joven. Eso lo quería aclarar y lo dije en modo de chiste. No hay que hacer chistes y menos cuando se está haciendo una entrevista. Tampoco mi decisión o mi opinión condiciona absolutamente nada. Esto lo quiere decir. No tengo ningún tipo de incidencia en protocolos, en ninguna cuestión política pero sí sobre la gente. Que hace la salud. Sí, sobre la gente. Sí, sos un diputado. Sí, pero por eso pido disculpas, porque si no, no pediría disculpas. No, claro. Una opinión de cualquier si fueras otro. Facundo Moyano,
el dirigente o el ciudadano de a pie, Sí, tenés todo el pero derecho. también quiero Hoy me dijeron aclarar- que tomás dióxido de cloro, ¿es verdad? ¿Quién? Que, me dijeron, Facu, preguntarle si toma dióxido de cloro. No, Lo que toma Frade, y que Viviana Canosa también dijo que tomaba. dijo? No. No, nada. Lo único que tomo son proteínas y colágeno, pero eso porque entreno. Pero no. Está muy bien. No. Bueno, hagamos un ejemplo práctico para los chicos que trabajan y que pagan impuesto a las ganancias. ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias? ¿Qué modificación va a haber para el impuesto a las ganancias? Primero lo que ya conocemos todos, 150.000 pesos en bruto, sin aplicar ningún tipo de deducción de hijos y nada, por lo tanto, en bruto, para casados con hijos va a ser más, se va a ir a 170 o algo así. No tengo el cálculo exacto, pero neto sería de bolsillo 124.000 pesos, sin aplicar ningún tipo de deducción. Y después algo que estamos trabajando y que seguimos trabajando más allá de que fueron incorporadas algunas exenciones. Las exenciones son ítems en el recibo de sueldo que se pagan más allá del sueldo básico, que pueden ser horas extras, que puede ser viáticos y comidas. Viáticos y comidas era un reclamo histórico del sector de transporte, fundamentalmente del transporte de cargas, porque, para poner un ejemplo, el chofer de larga distancia de camiones tiene el 40% de su sueldo conformado por viáticos y comidas, y si bien conceptualmente, y esto lo quiero aclarar, yo no creo que el salario deba pagar ganancias, porque el salario no es ganancia, es remuneración, y se otorga a partir de la prestación de un servicio o un trabajo. Sabemos que una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Pudimos incluir el 100% de exención de viáticos y comidas para el transporte de larga distancia y un 40% para todas las otras actividades donde se paga viáticos y comidas. Horas extras, se va a hacer algún tipo de mejora, todavía no lo tenemos bien definido. Aguinaldo para los salarios de 150.000 pesos en bruto. Yo quiero seguir discutiendo el tema productividad. Ayer en la reunión que hubo con el Frente Sindical hubieron muchos reclamos o muchas propuestas en cuanto a la productividad, que es algo que atenta no solamente contra el trabajo de más que realiza el trabajador para generar más productividad, más rentabilidad, sino para los objetivos de las empresas. Digo, bueno, queremos producir más, queremos vender más, queremos generar más ganancias para las empresas y para el trabajador. Bueno, choca directamente con esa concepción el hecho de que estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Me parece que ahí tenemos que trabajar también. Nos queda pendiente el tema de las actualizaciones de las escalas, que eso es un tema que a mí me preocupó de siempre. Por eso propuse en mi proyecto no solamente la actualización del mínimo no imponible por el RIPTE, sino de las escalas, y que no solamente corra el RIPTE, que es el promedio de los acuerdos salariales. Yo la verdad no tengo miedo de que este año, por ejemplo, el RIPTE queda por encima de la inflación. Pero durante todos los años de Macri, el RIPTE quedó por debajo de la inflación y por eso los salarios perdieron un 20% de poder adquisitivo. No solamente se perdió un 20% de poder adquisitivo en los 3 años de Macri, sino que se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias, siendo que la promesa de campaña de Macri, recordemos todos, era en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. ¿Es que la salida de los Sardos debilita a Alberto Fernández? No, por supuesto que puede derivar en muchas interpretaciones. Todavía no se sabe quién va a estar. Todavía no se está discutiendo la reforma de la justicia. Eso va a ser un capítulo aparte. Creo que es necesaria una reforma de la justicia. Alberto está convencido de eso. La reforma de la justicia era de Alberto y de los Sardo, no era de otro. Por lo tanto, más allá de esta tensión que se quiere generar permanentemente, no desde los que estamos adentro del gobierno, sino de los que están afuera y de muchos periodistas, que me imagino que también es su trabajo interpretar la realidad de la política, yo no creo que haya ningún tipo de tensión, y menos en esa área de gobierno. Está claro. Barbijo usás, por lo cual crees en el barbijo, en la vacuneta. Gracias por venir. Gracias a vos, Luis. Muy amable. Señores, muchas gracias a Martín, Rosario y Nacho. Soy Luis Novarecio. Esto es Dicho Esto. Nos encontramos mañana. Se quedan con Mangel, con mi amigazo, Babi Chocopar.